Tenía 70 años cuando mi vida se puso de cabeza. La mujer que estuvo a mi lado por casi 50 años me echó de la casa. Así, de la nada. Apareció con un muchacho joven, de la mitad de su edad, y me dijo que se quedaría con él. Junté mis cosas, 3 costales de ropa vieja y unos documentos, y salí por la puerta, con el corazón apachurrado y la cabeza dándome vueltas, sin entender bien qué me estaba pasando. Me quedé unos días en casa de Chema Villarreal, un conocido del tianguis, donde yo vendía mis verduras, pero no podía abusar de la buena voluntad del hombre. Necesitaba un rincón propio, un lugar al que pudiera llamar mío. Fue entonces cuando vi un papel pegado en un poste, allí cerca de la central de autobuses. Un jacal abandonado por el rumbo de la carretera vieja que se vendía por 150,000 pesos. Era todo lo que había juntado durante años, moneda por moneda, vendiendo lechuga, jitomate, papas en el tianguis. Dinero que guardaba debajo del colchón, a escondidas de mi mujer. Fui a ver el lugar un sábado por la mañana. Cuando llegué, casi me doy la vuelta en ese mismo instante. La casucha se estaba cayendo a pedazos. El techo de lámina agujereado, las paredes de adobe agrietadas, la maleza creciendo hasta en la entrada. Pero era mío. 150,000 pesos. Todo liquidado. Firmé los papeles ese mismo lunes y me mudé al día siguiente. Total, ya no tenía nada que perder. El jacal quedaba a unos 20 kilómetros de la ciudad, a la orilla de la carretera vieja que atravesaba el interior de Puebla. Pasaba poquísima gente por allí, solo algún camión de carga de vez en cuando. La casa era pequeña, 3 cuartos mal distribuidos, una salita, un dormitorio y una cocina apretada. El piso era de tablas viejas, las ventanas no cerraban bien y había goteras por todos lados cuando llovía. Pero no me importaba. Era mío. Y eso ya era más de lo que tenía antes. Empecé a arreglar el lugar poco a poco. Recogí unas tejas viejas que encontré tiradas en un baldío y reparé el techo como pude. Deshiervé el terreno, limpié la mugre acumulada de años. Tapaba los hoyos de las paredes con lodo y pedazos de madera que encontraba por ahí. No tenía muchos recursos, así que iba haciendo lo que podía, con lo que tenía a la mano. De a poquito, la casa se fue haciendo habitable. Habían pasado como 15 días desde que me mudé. Estaba barriendo la sala, quitando el resto de polvo pegado en las esquinas, cuando noté algo raro. El piso sonaba hueco, en un pedazo específico, allí cerca de la pared del fondo. Pisé con el pie otra vez. El sonido era diferente al resto. Agarré un cuchillo viejo que usaba para todo y empecé a hurgar entre las tablas. 2 de ellas estaban sueltas, medio podridas en las puntas. Levanté las tablas con cuidado y vi un hoyo debajo. Oscuro, profundo. El corazón se me aceleró en el pecho. ¿Habría algo escondido allí? Tomé la linterna que colgaba de la pared e iluminé adentro. Había un costal de tela viejo, lleno de moho y polvo. Metí la mano con un poco de miedo y saqué el costal. Estaba pesado, más de lo que esperaba. Me senté en el suelo con las manos temblorosas y abrí el costal despacio. Cuando vi lo que había dentro, casi me voy de espaldas. Fajos y fajos de billetes viejos, amarillentos por el tiempo. También algunas joyas, anillos, collares, aretes. Todo medio sucio, pero se notaba que era de buena calidad. Y unos papeles viejos, doblados, con letra antigua escrita a mano. Me quedé allí, pasmado, mirando todo aquello sin poder creerlo. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Los billetes eran antiguos, de cuando en el país se usaban los viejos pesos, antes de la reforma. Pero las joyas, aquello seguro valía una fortuna. Tomé un anillo, lo limpié un poco en la camisa. Tenía una piedra roja en el centro que brillaba a pesar de toda la suciedad. Oro puro, no había duda. Pasé toda la tarde allí, sentado en el piso, mirando aquel tesoro. La cabeza me hervía de pensamientos.
¿Sería dinero robado? ¿Aparecería alguien a reclamarlo? Pensé en esconderlo todo de nuevo, meter el costal en el hoyo, clavar las tablas y fingir que no había visto nada. Pero, al mismo tiempo, esa lana podía cambiarme la vida. Podría comprar una casa mejor, vivir con un poco más de comodidad los años que aún me quedaban. Dormí mal esa noche, me despertaba a cada rato pensando, dando vueltas en la cama. Al día siguiente decidí buscar ayuda. Fui a la ciudad temprano y busqué al licenciado Orozco, un abogado que conocía de vista, que siempre me compraba verduras en mi puesto. Le expliqué toda la situación. El hombre tomó los papeles que estaban en el costal, se ajustó los lentes y empezó a leer con atención. Su rostro se ponía cada vez más serio. Después de unos minutos, levantó la cabeza y me miró con una cara extraña. Los documentos eran de una propiedad antigua, una hacienda grande que quedaba por allí cerca, en los años 50. La Hacienda Santa Rita, que había pertenecido a una familia adinerada, los Galván. Gente importante de la región, dueños de tierras, de ganado, de todo, pero la familia había desaparecido de la noche a la mañana, allá por los años 60. Nadie supo nunca qué había pasado. Unos decían que habían huido por deudas enormes. Otros hablaban de que había sido algo peor, que le debían dinero a la gente equivocada. El licenciado Orozco me explicó que, por ley, si nadie aparecía para reclamar ese dinero y esas joyas en un plazo determinado, yo podía quedarme con todo. Pero primero necesitaba declarar el hallazgo en el Ministerio Público y esperar. Hice todo al pie de la letra, como me indicó. Fui a la comandancia. Le conté toda la historia al comandante, le mostré las joyas, el dinero, los papeles. Levantaron un acta, registraron todo y me dieron un comprobante. La noticia corrió como reguero de pólvora. En 2 días todo el pueblo hablaba del viejo que había encontrado un tesoro escondido en el jacal. Gente que nunca había visto en mi vida comenzó a saludarme en la calle, preguntando si era verdad, cuánto dinero era, si me iba a hacer rico. Otros me miraban con envidia, hasta con coraje. Empecé a preocuparme. Unos vecinos que vivían más adelante en el camino comenzaron a aparecer en mi puerta. Decían que eran parientes lejanos de los Galván, que tenían derecho a una parte de ese dinero. Un señor, Eulalio, llegó a mi casa un domingo por la mañana, tocando la puerta con fuerza, diciendo que su abuela era prima de la dueña de la hacienda. Quería la mitad de todo. Le expliqué que eso no era conmigo, que tenía que hablar con el juzgado, pero no quiso ni escuchar. Se fue de allí amenazándome, diciendo que me iba a demandar, que iba a tomar lo que era suyo por derecho. Pasé unos días tenso, con miedo. Por la noche cualquier ruido me sobresaltaba. Me imaginaba gente entrando a la casa, robándome, lastimándome. Empecé a dormir con una coa al lado de la cama por si las dudas. La soledad pesaba. No tenía a nadie con quien hablar, nadie con quien compartir toda esa angustia. Me arrepentía de haber declarado el hallazgo. Debí haberme quedado callado, esconder todo de nuevo. Fue una tarde de miércoles cuando ella apareció. Yo estaba en el patio, tratando de plantar unas matas de jitomate que había comprado en el tianguis, cuando oí una voz que me llamaba desde el portón. Era una mujer de unos 60 años, bajita, con el pelo canoso recogido en un chongo. Vestía ropa sencilla, una falda larga y una blusa descolorida. Tenía un aire firme, directo, sin rodeos. Se presentó como Amelia, dueña de las tierras de al lado, una pequeña parcela donde vivía sola, criaba unas gallinas y sembraba algunas legumbres. Viuda, su esposo había fallecido hacía unos 10 años, en un accidente de camión en la carretera. Había oído mi historia, todo el lío con el dinero, y vino a ofrecerme ayuda. Dijo que conocía gente en el pueblo, que podía echarme una mano para lidiar con la situación. Al principio desconfié, pero acepté. Necesitaba a alguien de mi lado.
Amelia comenzó a frecuentar mi casa. Traía comida, pan de elote, café de olla, cosas que ella misma preparaba. Platicábamos en el porche al atardecer, cuando el sol se ocultaba detrás del cerro. Me contaba de su vida, de lo difícil que había sido criar a sus 3 hijos sola después de que su marido se fue. Trabajó en el campo toda la vida, vendiendo lo que sembraba, haciendo trabajos de limpieza en la ciudad cuando la cosa se ponía difícil. Los hijos crecieron, se fueron a la ciudad grande, a Puebla, a la Ciudad de México, y ella se quedó allí, firme, sacando la vida adelante. Quédense hasta el final, no se arrepentirán. Comenten desde dónde están escuchando esta historia y suscríbanse a mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante. Empecé a acostumbrarme a esa rutina. Me despertaba temprano, arreglaba la casa, trabajaba en la hortaliza y esperaba a que Amelia apareciera por la tarde. Nos sentábamos allí, tomábamos un café, hablábamos de todo. Era lista, sabía de la vida, me daba consejos sobre cómo lidiar con los vecinos enfadosos, con la justicia, con todo ese embrollo, y poco a poco fui dándome cuenta de que estaba sintiendo algo diferente, un nudo en el estómago cuando la veía llegar, ganas de platicar, de oír su voz, de compartir los días. Pasaron unos 2 meses. El juzgado todavía no daba respuesta sobre el dinero. Iba a la ciudad cada semana, hablaba con el licenciado Orozco, pero me decía que esas cosas tardaban, que tenía que esperar, tener paciencia. Mientras tanto, la vida seguía. Amelia continuaba apareciendo y nos fuimos haciendo cada vez más cercanos. Una noche se quedó hasta más tarde. Había preparado un pollo con rajas y lo trajo para que cenáramos. Comimos juntos en la pequeña cocina, platicando, riendo de tonterías. Cuando se fue, ya era casi medianoche. Me quedé en el porche viéndola alejarse por el camino de tierra, iluminada por la luz de la luna. Y allí, en ese momento, me di cuenta de que me estaba enamorando de nuevo. Con 70 años a cuestas, después de haber sido desechado por la mujer que juraba amar, me estaba enamorando de una viuda de 60 años que apareció de la nada en mi vida. Unos días después pasó algo que me sacudió. Llegué a casa por la tarde, viniendo de la ciudad, y vi que la puerta estaba forzada. El corazón se me desbocó. Entré despacio, revisando todo. La casa había sido revuelta, cajones abiertos, el colchón tirado en el suelo, el ropero de par en par. Alguien había entrado buscando algo, sin duda, buscando el dinero y las joyas. Pero no era tonto. Lo había escondido todo en un lugar que nadie encontraría, enterrado en el patio, debajo de un guayabo. Me quedé muy afectado. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos, tratando de controlar el temblor. Alguien había invadido mi casa. Alguien quería robarme. La sensación de inseguridad regresó con toda su fuerza. Ya no podía dormir bien. Cualquier ruido me despertaba. Fui a la comandancia a levantar otra acta, pero el comandante solo se encogió de hombros. Dijo que no había cómo saber quién había sido, que debía tener más cuidado, cerrar todo bien. Amelia se enfureció cuando se enteró. Dijo que iba a averiguar quién lo había hecho. Empezó a preguntar a los vecinos, a sus conocidos, si alguien había visto movimientos extraños cerca de mi casa. Nadie sabía nada, o al menos nadie quiso decir nada. Pero ella no se rindió. Se quedó allí, a mi lado, dándome fuerza, diciendo que todo iba a pasar, que íbamos a descubrir la verdad. Fue en esa época que empecé a notar que Amelia también había cambiado conmigo. Pasaba más tiempo en mi casa, ayudaba a arreglar las cosas, cocinaba, limpiaba, traía ropa lavada y planchada. Parecía que se había mudado sin que yo me diera cuenta, y a mí me gustaba. Me gustaba despertar y saber que ella aparecería. Me gustaba tomar el café juntos, platicar de las pequeñas cosas de la vida. Me gustaba no estar solo nunca más. Una tarde de sábado,
Estábamos sentados en el porche, viendo el movimiento en la carretera. Pasaba un coche de vez en cuando, una bicicleta. El silencio era agradable, cómodo. Fue cuando ella me tomó la mano, así, de repente, sin avisar. La miré, sorprendido. Amelia tenía los ojos llorosos. Dijo que se había encariñado demasiado conmigo, que ya no podía pasar un día sin venir, sin saber si yo estaba bien, que tenía miedo de perder lo que habíamos construido. Le apreté la mano con fuerza. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Le confesé que sentía lo mismo, que ella había aparecido en mi vida cuando más la necesitaba, cuando creía que todo se había acabado, que me había dado una razón para seguir, para despertar cada día, para arreglar esa casa vieja, para sembrar, para vivir. Nos quedamos allí, tomados de la mano, en silencio, escuchando el sonido del viento en los árboles. La vida continuó. Unos 3 meses después, el juzgado finalmente dio su veredicto. Nadie se había presentado a reclamar el dinero ni las joyas. No había herederos, no había documentos que probaran que alguien tenía derecho a aquello. Podía quedarme con todo. El licenciado Orozco me llamó, me dio la noticia. Fui a la ciudad, firmé los papeles, obtuve una autorización para vender las joyas y cambiar el dinero viejo. Vendí las joyas en una joyería en la ciudad de Puebla. Me dieron casi 2 millones de pesos. El dinero viejo lo cambié en el banco, pero no valía casi nada, unos 30,000 pesos en total. Aún así, era una fortuna para mí. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Regresé a casa con el corazón acelerado, pensando en qué iba a hacer con toda esa lana. Pero cuando llegué, cuando me senté en el porche y miré el jacal, las gallinas escarbando en el patio, a Amelia que estaba en la cocina preparando la comida, me di cuenta de algo. El dinero era importante, claro, me daría comodidad, seguridad, pero no era lo más importante. La verdadera riqueza que había encontrado en ese lugar no estaba escondida bajo las tablas del piso. Estaba allí, justo frente a mí, en la figura de esa mujer que había aparecido de la nada y lo había cambiado todo. Remodelé la casa como se debía. Contraté a un albañil, un carpintero, dejé todo bien arreglado. Techo nuevo, paredes pintadas, piso de cemento pulido. Compré muebles buenos, un refrigerador, una estufa. Construí un gallinero en el fondo, sembré una hortaliza grande, con todo lo que se podía plantar. Compré unas chivas, unos puercos. El lugar se fue poniendo bonito, organizado, acogedor. Amelia se mudó a mi casa unos meses después. Nada de boda en el papel, nada de fiesta. Solo juntamos sus cosas con las mías y empezamos a vivir juntos, compartiendo los gastos, las tareas, los días. Ella se encargaba de la casa, cocinaba, y yo trabajaba en la parcela, cuidaba de los animales. Teníamos una rutina buena, tranquila. Nos despertábamos temprano, tomábamos café juntos, trabajábamos, comíamos, descansábamos un poco por la tarde y volvíamos a la faena. Por la noche nos sentábamos en el porche, platicábamos, veíamos las estrellas. Sus hijos venían a visitar de vez en cuando. 2 de ellos, al menos. El más joven, Junior, había desaparecido hacía unos años. Nadie sabía bien dónde estaba. Amelia sufría por eso, pero intentaba no demostrarlo. Decía que el muchacho era cabeza dura, que se había metido con malas compañías en la ciudad, que un día volvería. Yo trataba de consolarla, le decía que tenía que tener fe, que todo saldría bien. Pasaron unos 6 meses desde que nos habíamos juntado. La vida era buena, tranquila. Ya me había olvidado de todo el lío con el dinero, con los vecinos envidiosos, con la invasión a la casa. Estaba viviendo simplemente, disfrutando cada día como si fuera el último, porque sabía que, a mi edad, cada día es un regalo. Fue una mañana de domingo que todo cambió de nuevo. Estaba en el corral, dándole maíz a los puercos, cuando oí a Amelia gritar desde adentro de la casa.
Solté todo y corrí. Cuando entré en la sala, la vi parada en la puerta, pálida como el papel, mirando hacia el frente. Seguí su mirada y vi a un muchacho flaco, sucio, con la ropa rota, parado allí en medio de la sala. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era Junior, el hijo menor de Amelia, el que había desaparecido hacía años. El muchacho estaba en una situación deplorable, demasiado flaco, los huesos casi perforando la piel, el rostro demacrado, ojeras profundas, la ropa sucia, rota en varios lugares, los tenis agujerados. Olía mal, un olor de quien no se ha bañado en días. Amelia se quedó allí, paralizada, sin saber qué hacer. Vi las lágrimas correr por su rostro. Junior bajó la cabeza. Habló en voz baja, con la voz temblorosa, diciendo que había vuelto porque ya no tenía a dónde ir, que se había metido en problemas en la ciudad, que le debía dinero a gente peligrosa, que estaba huyendo. No entró en detalles, pero se notaba que la cosa era seria. Amelia se acercó a él, abrazó a su hijo con fuerza, llorando. El muchacho también lloró, aferrándose a ella como un niño perdido. Me quedé allí sin saber bien qué hacer. Ese no era mi hijo, era el suyo. Pero estábamos juntos, vivíamos juntos, así que de alguna manera también era mi problema. Esperé a que se calmaran un poco. Amelia sentó a Junior en la mesa de la cocina. Le sirvió un plato de comida. El muchacho comió como un desesperado, metiéndose la comida a la boca con las manos temblorosas. Hacía tiempo que no comía bien. Era fácil de ver. Después de que terminó de comer, hablamos. Junior contó que se había involucrado con gente equivocada en Puebla. Empezó haciendo trabajitos, llevando cosas de un lado a otro, sin saber bien qué era. Cuando se dio cuenta, ya estaba metido en un problema grande. Debía dinero, mucho dinero, a gente que no perdonaba deudas. Intentó huir, esconderse, pero descubrieron dónde estaba. Tuvo que salir corriendo, tomar la carretera y volver al pueblo. Ya no tenía ningún otro lugar, solo la casa de su madre. Amelia estaba destrozada. Miraba a su hijo con una mezcla de amor y decepción. Le preguntó cuánto debía. Junior tardó en responder avergonzado. Dijo que era mucho, unos 200,000 pesos. Se me encogió el corazón. 200,000 pesos. Era una fortuna. Pero, al mismo tiempo, yo tenía dinero ahora. Había vendido las joyas. Había guardado una buena cantidad. Podía ayudar. Pero, ¿sería lo correcto? Amelia me miró con esos ojos llenos de súplica. No dijo nada. Pero yo sabía lo que me estaba pidiendo. Respiré hondo. Le dije que el muchacho podía quedarse, pero con una condición. Tenía que trabajar, ayudar en la parcela, enderezarse de verdad. Nada de estar de flojo, nada de volver a los mismos errores. Y la deuda, ya veríamos qué podíamos hacer, pero poco a poco, sin prisas. Junior aceptó al momento, agradeció. Dijo que iba a cambiar, que se iba a esforzar. Le di un cuarto, el cuartito que estaba al fondo de la casa. Amelia arregló todo, puso sábanas limpias, limpió el lugar. El muchacho se dio un baño largo, quemamos su ropa vieja y le di ropa mía que aún le quedaba. Cuando salió del baño, ya tenía otra cara. Todavía flaco, todavía débil, pero al menos limpio. Los primeros días fueron extraños. Junior dormía mucho. Su cuerpo estaba agotado. Cuando despertaba, comía y volvía a dormir. Amelia lo cuidaba con un cariño de madre que nunca había visto. Le llevaba comida al cuarto, le cambiaba las sábanas, se sentaba a su lado, viéndolo dormir. Yo no me metí. La dejé hacer lo que creía correcto. Después de una semana, el muchacho empezó a mejorar. Se levantaba más temprano, venía a la cocina a desayunar con nosotros. Hablaba un poco, pero era callado, medio cerrado. Yo lo entendía. Debía estar avergonzado de lo que había hecho, de la forma en que había vuelto. Empecé a llevarlo al patio, le mostré lo que había que hacer.
darle de comer a los animales, limpiar el chiquero, cuidar la hortaliza. Aceptó y comenzó a trabajar. Al principio, Junior estaba demasiado débil, se cansaba rápido, sudaba frío, tenía que parar a cada rato, pero fue agarrando el ritmo. Su cuerpo se fue acostumbrando al trabajo. En 2 semanas ya estaba más fuerte, aguantaba más, comía bien, dormía bien, trabajaba. Amelia estaba feliz viendo a su hijo recuperarse, y yo también estaba satisfecho. El muchacho se estaba esforzando de verdad. Pasaron unos 2 meses. Junior ya estaba integrado en la rutina de la casa. Se despertaba temprano, ayudaba en el trabajo, conversaba más. Hasta nos llevábamos bien, él y yo. Le enseñé a sembrar, a cuidar las gallinas, a reparar cercas. Aprendía rápido, tenía mano para el campo, y yo, que nunca había tenido hijos, empecé a sentir un cariño diferente por ese muchacho. Era casi como si fuera mi hijo también. Pero la paz no duró mucho. Una tarde de jueves, yo estaba en el pueblo comprando unas cosas cuando vi a 2 hombres extraños en el zócalo. No eran de por aquí, se notaba. Vestidos diferente, con cara de la ciudad, le preguntaban a todo el mundo por un muchacho, mostrando una foto en el celular. Desconfié, me escondí detrás de un puesto y me quedé observando. Le preguntaron a don Mané, el dueño de la cantina. Él miró la foto, negó con la cabeza y dijo que no lo conocía. Ellos insistieron, dijeron que era importante, que tenían que encontrar al muchacho. Le ofrecieron dinero. Don Mané siguió diciendo que no sabía nada. Los hombres se fueron, se subieron a un coche negro y salieron del pueblo. Regresé a casa a toda prisa. Le conté todo a Amelia y a Junior. El muchacho se puso pálido. Dijo que eran ellos, los tipos a los que les debía dinero. Habían descubierto que había vuelto al pueblo. Amelia entró en pánico, empezó a llorar, diciendo que no podía perder a su hijo de nuevo. Traté de calmarla, pero yo también estaba preocupado. Si esos hombres descubrían dónde vivíamos, iba a haber problemas. Junior quiso huir de nuevo. Dijo que se iba, que no quería traernos problemas, pero Amelia no lo dejó. Agarró a su hijo, le dijo que esta vez no, que íbamos a resolverlo de otra manera. Me miró con esa mirada de quien pide auxilio. Respiré hondo. Dije que íbamos a pagar la deuda, 200,000 pesos. Yo tenía el dinero, había vendido las joyas, lo tenía guardado. Podía usar una parte para resolver eso. Amelia no quería aceptar. Dijo que era mi dinero, que yo lo había encontrado, que ella no tenía derecho a pedirme eso. Pero yo insistí. Le dije que ahora éramos una familia, que su problema también era mío, que no iba a dejar que esos hombres lastimaran a Junior, que íbamos a resolverlo y a seguir adelante. Al día siguiente fui al banco y saqué los 200,000 pesos. Era un dineral, dolía un poco dejarlo ir, pero no había de otra. Junior contactó a los tipos, acordó un encuentro en la ciudad, en un lugar público, en la plaza. Yo fui con él, escondido, de lejos, solo para asegurarme de que no pasara nada malo. Los hombres aparecieron a la hora acordada. 2 sujetos grandes con cara de pocos amigos. Junior les entregó el dinero, lo contaron, lo revisaron. Después le dieron a firmar un papel, un finiquito de la deuda. Rompieron su foto, la tiraron al suelo y se fueron. Así de simple. Junior se quedó allí, parado, temblando. Cuando desaparecieron de la vista, se sentó en una banca de la plaza y se echó a llorar. Regresamos a casa en silencio. Amelia nos esperaba en la puerta, ansiosa. Cuando nos vio llegar, corrió hacia su hijo y lo abrazó con fuerza. Junior lloró en los brazos de su madre, pidiendo perdón, diciendo que no se merecía todo eso. Amelia solo le decía que todo estaba bien, que lo importante era que estaba vivo, que estaba allí, a salvo. Esa noche nos sentamos los 3 en el porche. Hablé con Junior en serio, sin rodeos.
Le dije que le había dado ese dinero porque quería ayudar, porque era el hijo de la mujer que amaba, pero que ahora era el momento de que realmente cambiara de vida, que ya no había vuelta atrás, que si quería quedarse allí tendría que trabajar, esforzarse, construir algo. El muchacho lo prometió. Me miró a los ojos y prometió que sería diferente. Los meses fueron pasando. Junior se convirtió en otro hombre. Trabajaba duro en la parcela, ayudaba en todo, no se quejaba de nada. Temprano por la mañana ya estaba en pie, dándole de comer a los animales, trabajando en la hortaliza. Por la tarde iba conmigo al pueblo a vender las verduras en el tianguis. Íbamos juntos, en la camioneta vieja que había comprado, llevando lechuga, jitomate, calabacitas, todo fresco. El muchacho aprendió a vender, a tratar con los clientes, a cobrar el precio justo. Amelia estaba radiante. Ver a su hijo trabajando, sano, lejos de los problemas, era todo lo que ella quería. La casa se volvió más viva, más ruidosa. Junior tenía un carácter alegre cuando estaba bien, contaba chistes, nos hacía reír. A veces, por la noche, tomaba la guitarra vieja que yo tenía guardada en el ropero y tocaba algunas canciones. Amelia cantaba con él, desafinada, pero feliz. Y yo me quedaba allí, mirando todo, pensando en cómo la vida había cambiado. Pero siempre hay una piedra en el camino. Fue una mañana de sábado cuando apareció la primera grieta. Llegó una mujer a la puerta de la casa, joven, guapa, con una niña en brazos, una pequeña de unos 4 años, con el pelo rizado y los ojos grandes. La mujer preguntó por Junior. Amelia llamó al muchacho desconfiada. Cuando él vio quién era, se quedó pálido. La mujer se llamaba Camila, y la niña era la hija de Junior. Las había dejado en Puebla cuando huyó. Camila había logrado averiguar dónde estaba. Tomó un autobús y vino a buscarlo. Quería hablar, quería saber si iba a asumir su responsabilidad como padre o si iba a seguir huyendo. Junior se quedó sin palabras. Nunca nos había contado sobre la niña. Amelia se quedó en shock. Descubrir que era abuela de repente, así, de ese modo, fue un golpe duro para Amelia. Pero al mismo tiempo, cuando miró a la pequeña, se le ablandó el corazón. Invitó a Camila a pasar, le ofreció café, algo de comer. La mujer estaba cansada, había viajado toda la noche en camión. Se sentó en la mesa de la cocina, con la niña en el regazo, y contó su historia. Camila había conocido a Junior hacía unos 5 años. Estuvieron juntos, ella quedó embarazada y él prometió que cuidaría de ella y del bebé. Al principio, hasta cumplió. Trabajaba, llevaba dinero a la casa, ayudaba con la niña. Pero después empezó a meterse en problemas, a desaparecer, a volver tarde, a traer gente extraña a la casa. Hasta que un día simplemente se esfumó. La dejó sola, con su hija pequeña, sin dinero, sin nada. Camila trabajó como pudo, hacía limpieza, lavaba ropa ajena, cualquier cosa para mantener a su hija. Pero la situación estaba difícil. Se enteró por un conocido que Junior había regresado al pueblo, que estaba viviendo con su madre. Juntó el poco dinero que tenía, compró el boleto de autobús y vino a buscarlo. No quería dinero, no quería nada, solo quería que se hiciera cargo de su hija, que conociera a la niña, que hiciera lo correcto. Junior estaba destrozado. Se sentó en una silla, con la cabeza entre las manos, sin mirar a nadie. Amelia tomó a la pequeña en brazos, la acarició, le preguntó su nombre. La niña se llamaba Jimena. Era calladita, asustada, pero tenía unos ojos dulces que partían el corazón. Amelia miró a su hijo con una mezcla de coraje y tristeza. Le preguntó cómo había podido abandonar a esa criatura, cómo había podido desaparecer así. Junior no tenía respuesta, solo dijo que se había perdido, que había hecho todo mal, que ya no sabía cómo arreglarlo. Camila lo miró con desprecio.
Le dijo que no había venido a escuchar excusas, que había venido a saber si iba a ser padre o no, que si no quería, estaba bien, ella se iría y no volvería jamás. Pero que Ximena merecía saber quién era su padre. Me quedé callado todo el tiempo, solo observando. Aquello no era asunto mío, era problema de ellos. Pero cuando vi a Amelia llorando, con la niña en brazos, cuando vi a Junior deshecho, decidí hablar. Dije que la niña tenía que quedarse, que no podíamos dejar que Camila regresara a Puebla sola, en una situación difícil, con la criatura, que teníamos espacio, teníamos comida y podíamos ayudar. Amelia me miró con gratitud. Camila se sorprendió. Junior levantó la cabeza, todavía sin creerlo. Dije que no era perfecto, que no teníamos mucho, pero que esa casa tenía las puertas abiertas para quien quisiera empezar de nuevo, y que Ximena merecía tener una familia, un lugar seguro, gente que la cuidara. Camila aceptó. Se quedó allí, ese día, y los días siguientes también. Le arreglamos un rincón para que ella y Ximena durmieran en el cuartito del fondo que Junior usaba. Él se mudó a la sala, durmiendo en un colchón en el suelo. No se quejó. Sabía que había hecho mal, que tenía que enmendarlo. Las semanas fueron pasando. Camila se adaptó rápido. Ayudaba a Amelia en la cocina, cuidaba la casa, lavaba la ropa. Era trabajadora, esforzada. Ximena también se fue soltando. Al principio era calladita, asustada, no se despegaba de su madre, pero después empezó a jugar en el patio, a corretear a las gallinas, a reír. La voz de esa niña llenó la casa de vida. Junior intentaba acercarse a su hija, la llevaba a ver los puercos, le mostraba la hortaliza, le enseñaba el nombre de los animales. Ximena desconfiaba al principio, pero poco a poco fue aceptándolo. Lo llamaba papá, medio apenada, pero lo llamaba, y el muchacho se derretía. Se le notaba en los ojos que se estaba enamorando de su propia hija. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Camila y Junior peleaban mucho. Ella no había olvidado el abandono, la traición, el sufrimiento. Se lo echaba en cara a cada rato. Junior aguantaba, callado, porque sabía que se lo merecía. Pero hubo un día que explotó. Gritó que estaba tratando de cambiar, que se estaba esforzando, que no podía pasarse la vida pagando por el pasado. La pelea fue fea. Camila lloró, gritó que él no tenía derecho a reclamar nada, que él había desaparecido, que la había dejado tirada. Junior le gritó de vuelta, dijo que estaba arrepentido, que quería arreglar las cosas, pero que ella no lo dejaba. Amelia tuvo que meterse, separarlos, calmar a todo el mundo. Yo me quedé en el porche, escuchando todo, con el corazón apachurrado. Después de esa pelea, las cosas se pusieron tensas en la casa. Camila apenas le hablaba a Junior. Él andaba con cara larga, trabajando sin parar, matándose en la faena para no tener que pensar. Ximena sentía la tensión. Se volvió más callada otra vez, pegada a su madre. Amelia estaba en medio, intentando que todos se entendieran, pero no estaba siendo fácil. Fue una noche, después de un día agotador, que me senté con Camila en el porche. Todos se habían ido a dormir. Solo ella y yo seguíamos despiertos. Le pregunté si todavía quería a Junior. Tardó en responder. Dijo que no sabía, que lo había querido mucho, pero que la había lastimado demasiado, que tenía miedo de entregarse de nuevo y que él desapareciera otra vez. Le dije que entendía su miedo, que a mí también me habían abandonado, me habían desechado, que sabía cómo dolía, pero que la gente podía cambiar si de verdad quería, que Junior lo estaba intentando, se estaba esforzando, y que merecía una oportunidad. No una oportunidad fácil, pero una oportunidad. Camila se quedó callada pensando. Después me dio las gracias. Dijo que iba a pensar en lo que le había dicho. Se levantó y se fue a dormir. Me quedé allí,
solo, mirando las estrellas, pensando en lo complicada que es la vida. Había encontrado un tesoro bajo el piso. Había ganado dinero. Había remodelado la casa. Pero nada de eso importaba tanto como esas personas que ahora vivían conmigo. Esa familia rara, llena de problemas, pero que era mía. Los días pasaron lentamente. La tensión en la casa continuaba, pero todos intentaban seguir con sus vidas. Camila y Junior apenas se hablaban, solo lo necesario. Ella cuidaba de Ximena, trabajaba en la casa, ayudaba a Amelia. Él se despertaba temprano, se iba a la parcela, volvía tarde, cansado, sucio de tierra. Por la noche se sentaba en el porche, se fumaba un cigarro y se quedaba callado mirando a la nada. Ximena era la que más sufría con todo aquello. La niña se daba cuenta de que sus papás no se llevaban bien, que algo andaba mal. Se volvió más callada, más pegada a su madre, con miedo de hacer ruido, de molestar. Amelia intentaba animar a la niña, la llevaba a jugar al patio, le hacía pastel, le contaba cuentos. Yo también trataba de ayudar. Llevaba a Ximena a ver a los animales, le enseñaba a echarles maíz a los puercos, a recoger los huevos del gallinero. La pequeña se reía cuando la gallina cacareaba y esa risa era lo más bonito que escuchaba. Pasaron unos 3 meses así. La situación no mejoraba, pero tampoco empeoraba. Era un equilibrio frágil, todos andando con pies de plomo, con miedo de que todo explotara de nuevo. Hasta que pasó algo que cambió el rumbo de las cosas. Era una tarde de domingo. Estábamos todos en casa, descansando. Junior había ido al pueblo a comprar unas cosas. Camila estaba en la cocina, lavando los trastes. Ximena jugaba en el patio, corriendo detrás de una mariposa. Amelia y yo estábamos en el porche, tomando café, platicando de nada. Fue cuando oímos un grito. Corrí al patio. Ximena se había caído, se había raspado la rodilla con una piedra. Sangraba bastante, la niña lloraba desesperada. Camila vino corriendo, tomó a su hija en brazos, intentó calmarla. Amelia fue a buscar un trapo limpio, agua. Yo me quedé allí, sin saber bien qué hacer. Ximena gritaba, llamaba a su papá, a Junior, quería a su papá. Camila intentó limpiarle la herida, pero la niña no paraba de llorar. Llamaba a su papá, gritaba que quería a su papá. Aquello me partió el corazón. La criatura quería a Junior, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la distancia que él había puesto entre ellos. A Camila también le afectó. Vi las lágrimas correr por su rostro mientras intentaba cuidar a su hija. Junior llegó media hora después. Cuando vio la escena, a Ximena llorando, la rodilla vendada, se desesperó. Corrió hacia la niña, la tomó en brazos, le preguntó qué había pasado. Ximena se aferró a él llorando, diciendo que se había caído, que le dolía mucho. Junior abrazó a su hija con fuerza, pidiéndole perdón, diciéndole que ya estaba allí, que no la iba a dejar sola. Camila se quedó parada, mirando. Junior la miró, con los ojos llenos de lágrimas, y le pidió perdón. Dijo que había sido un idiota, que las había abandonado, que no merecía ni que lo llamaran padre, pero que quería cambiar, que quería estar presente, que amaba a Ximena más que a nada, y que todavía amaba a Camila también, aunque sabía que no se lo merecía. Camila no respondió, solo le dio la espalda y entró en la casa. Junior se quedó allí, sosteniendo a Ximena, llorando en voz baja. La niña se durmió en sus brazos, cansada de tanto llorar. Él se quedó allí, parado, con su hija en brazos, sin saber qué hacer. Amelia fue a hablar con Camila. Se encerraron en el cuarto por más de 1 hora. Yo me quedé en el porche esperando, ansioso. Cuando salieron, Camila tenía los ojos rojos de tanto llorar. Amelia se acercó a mí y me susurró que había hablado con ella, que le había dicho todo lo que creía que tenía que decir, que ahora dependía de ellos dos.
Esa noche, después de que todos se durmieron, Camila y Junior hablaron. Se quedaron en la cocina hasta tarde. Yo oía sus voces bajas, pero no lograba entender qué decían. De vez en cuando oía un sollozo, un llanto. Otras veces, silencio. Me quedé despierto, preocupado, hasta que me venció el sueño. Al día siguiente, cuando desperté, los dos estaban sentados en la mesa de la cocina tomando café. Tenían cara de cansados, pero diferente. Camila me miró y esbozó una media sonrisa. Junior también. Amelia entró en la cocina, vio la escena y suspiró aliviada. Algo había cambiado. En los días siguientes, me di cuenta de que Camila y Junior lo estaban intentando de nuevo. Platicaban más, se reían de vez en cuando, cuidaban a Jimena juntos. No era perfecto, todavía había resentimiento, todavía había heridas abiertas, pero lo estaban intentando, y eso ya era mucho. La vida fue volviendo a la normalidad, la casa se sentía más ligera, más alegre. Jimena volvió a jugar libremente, a reír fuerte, a correr por el patio. Junior pasaba más tiempo con su hija, le enseñaba a sembrar, a cuidar de los animales. Camila también ayudaba en la parcela, trabajaba junto a nosotros. Y poco a poco, esa familia rara se fue convirtiendo en una familia de verdad. Pasaron unos 4 meses. Yo estaba feliz, viviendo todo aquello, viendo a esas personas reconstruirse. Pero la vida siempre tiene una forma de recordarnos que nada es perfecto. Fue una mañana de martes que el problema regresó. Llegó una carta al buzón. Del banco. Decía que mi cuenta estaba casi en ceros. Me quedé confundido. Había guardado una buena suma después de vender las joyas. Incluso después de pagar la deuda de Junior, todavía sobraba bastante. Pero según la carta, solo quedaban unos 30,000 pesos en la cuenta. Saqué los estados de cuenta viejos, empecé a revisar, y vi que había varios retiros que yo no había hecho. Muchos retiros a lo largo de los últimos meses, siempre de 20,000, 30,000 pesos. En total, faltaban casi 1,700,000 pesos. El corazón se me desbocó. Alguien me había robado el dinero. ¿Pero quién? Fui al banco en ese mismo momento, hablé con el gerente, me mostró los comprobantes de los retiros, todos hechos con mi tarjeta, con mi NIP, pero yo no había hecho eso. Nunca había sacado ese dineral. Regresé a casa deshecho. Le conté a Amelia. Se quedó en shock, sin poder creerlo. Me preguntó si estaba seguro, si no era un error del banco. Le dije que no, que había visto los comprobantes, que alguien había usado mi tarjeta. Amelia se puso pálida. Me preguntó dónde guardaba la tarjeta. Le dije que en el cajón de la cómoda, en el cuarto. Fue ahí que me cayó el 20. El cajón siempre estaba sin llave. Cualquier persona en la casa pudo haber tomado la tarjeta. Y el NIP. Yo ya estoy viejo, olvidadizo. Había apuntado el número en un papelito, guardado junto a la tarjeta. Qué bruto soy, lo sé, pero nunca imaginé que alguien fuera a hurgar en mis cosas. Amelia se quedó callada. Yo también. Sabíamos lo que eso significaba. Alguien en la casa nos había robado. Solo podían ser Junior o Camila. No había otra opción. Amelia se echó a llorar, negando con la cabeza, diciendo que no podía ser, que su hijo no haría eso de nuevo. Los llamé a los dos para hablar. Camila llegó con Jimena en brazos, sin entender qué pasaba. Junior vino de la parcela, sucio de tierra, con cara de cansado. Los senté en la sala y les pregunté directamente quién había tomado mi tarjeta y sacado el dinero. Camila abrió los ojos como platos. Dijo que ella no había sido, que nunca tocaría las cosas de otros. Junior también lo negó, pero vi que estaba nervioso. Insistí. Les dije que no iba a llamar a la policía, que no iba a hacer un escándalo, solo quería saber la verdad, que si devolvían el dinero olvidaríamos el asunto. Junior bajó la cabeza. Camila lo miró, desconfiada. Amelia también.
El muchacho se quedó en silencio por unos minutos que parecieron horas. Después, confesó. Había sido él. Había tomado la tarjeta, sacado el dinero poco a poco durante meses. Amelia soltó un grito de dolor. Camila se levantó, furiosa, gritando que no lo podía creer, que lo había hecho de nuevo, que les había robado a las personas que lo habían ayudado. Ximena empezó a llorar, asustada. Yo me quedé allí, parado, sin saber qué sentir, coraje, tristeza, decepción, todo junto. Junior lloró. Dijo que había usado el dinero para pagar otra deuda que todavía tenía, que no le había contado a nadie, que tenía miedo de que los tipos volvieran, que le hicieran daño a Ximena, a Camila, que por eso había tomado el dinero, para proteger a su familia. Camila gritó que eso era mentira, que era un ladrón, un vago, que nunca iba a cambiar. Amelia intentó calmar a todos, pero también estaba destrozada. Miraba a su hijo con una decepción que dolía ver. Junior imploró perdón. Dijo que iba a devolver el dinero, que iba a trabajar, que lo iba a pagar todo. ¿Pero cómo? Casi 2 millones de pesos. Le tomaría años. Le dije que se fuera de la casa. Le dije que ya no lo quería allí, que le había dado una oportunidad, que lo había ayudado, y él lo había tirado todo por la borda. Junior suplicó, se arrodilló en el suelo, me pidió que no lo hiciera. Amelia también me lo pidió, llorando, diciendo que era su hijo, que no podía echarlo. Pero yo estaba cansado. Me habían traicionado, robado, alguien a quien había acogido como a un hijo. Camila tomó a Ximena y salió de la sala. Se encerró en su cuarto. Junior se quedó allí, en el suelo, llorando. Amelia intentó convencerme de que cambiara de opinión, pero no cedí. Le dije que tenía hasta el final del día para irse. Junior se levantó, salió de la casa, se fue al patio. Amelia me miró con coraje y tristeza y también se fue. Me quedé solo en la sala. El silencio pesaba. Toda esa familia que habíamos construido, derrumbándose de nuevo. Pensé en el dinero que había encontrado bajo el piso, en ese tesoro que creí que me cambiaría la vida. Y la había cambiado, pero no como yo esperaba. Me había traído problemas, líos, dolor. La tarde pasó lentamente. Junior no se fue. Se quedó en el patio, sentado bajo el guayabo, callado. Amelia intentó hablar conmigo varias veces, pero no quise. Camila salió del cuarto al atardecer, con Ximena. Se acercó a mí, me pidió disculpas por lo que Junior había hecho. Dijo que ella también se iría, que no quería quedarse allí, causando problemas. Le dije que se quedara, que ella no tenía la culpa de nada, que podía seguir viviendo allí con Ximena. Camila agradeció, pero dijo que no podía quedarse sabiendo que el padre de su hija nos había robado, que volvería a Puebla a intentarlo de nuevo. Se me encogió el corazón. La pequeña Ximena se iría. Esa niña que había llenado la casa de alegría. Por la noche, Amelia vino a hablar conmigo de nuevo. Se sentó a mi lado en la cama, me tomó la mano. Dijo que entendía mi coraje, mi decepción, pero que Junior era su hijo, que no podía abandonarlo, que si yo lo echaba, ella se iría con él. La miré, sin poder creerlo. Le pregunté si eso era lo que quería, elegir a su hijo ladrón en lugar de a mí. Amelia lloró. Dijo que no estaba eligiendo, que nos amaba a los dos, pero que no podía dejar a su hijo en la calle, perdido de nuevo, que si yo no podía perdonar, ella también tendría que irse. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Amelia esperó, pero no respondí. Se levantó y salió del cuarto. Pasé toda la noche en vela, pensando en todo. En el día que compré ese jacal viejo, solo, abandonado. En el día que encontré el dinero bajo el piso. En el día que Amelia apareció en mi vida. En cómo todo había cambiado. Pensé en Ximena, en su risa, en sus ojos dulces. Pensé en Junior, en cómo se había esforzado por cambiar, antes de arruinarlo todo de nuevo.
Temprano por la mañana, tomé una decisión. Me levanté, fui al patio. Junior seguía allí, durmiendo en el suelo, bajo el guayabo. Lo desperté. El muchacho se levantó asustado, con los ojos hinchados de tanto llorar. Le dije que necesitábamos hablar. Nos sentamos allí mismo, en el suelo. Le pregunté si la historia de la deuda era verdad. Si había usado el dinero para pagarle a gente peligrosa. Junior lo confirmó. Dijo que le debía a otro tipo, un agiotista de Puebla, que le había prestado dinero cuando estaba en la lona, que el tipo había amenazado a Camila y a Jimena, que por eso tomó mi dinero, por miedo. Le pregunté por qué no me lo había contado, por qué había mentido, por qué lo había escondido. Dijo que le daba vergüenza, que tenía miedo de que lo corriera, que ya me había pedido ayuda una vez, que ya me había hecho gastar 200,000 pesos. No se atrevía a pedirme de nuevo, así que decidió robar. Me quedé callado, pensando. Junior había hecho mal, muy mal. Había traicionado mi confianza, robado mi dinero, pero al mismo tiempo lo había hecho para proteger a su hija, a la mujer que amaba. Estaba mal, pero entendía la desesperación. Yo también había hecho tonterías por miedo, por desesperación. Respiré hondo. Le dije que se iba a quedar, pero que iba a tener que trabajar el doble, que me iba a tener que pagar cada centavo que tomó. Le llevaría años, pero me lo pagaría. Y si volvía a hacer cualquier tontería, entonces sí lo echaría para siempre y no querría volver a verle la cara. Junior se echó a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio. Agradeció, prometió que iba a cambiar, que iba a ser diferente. Llamé a Amelia. Le conté lo que había decidido. Me abrazó con fuerza, llorando, dándome las gracias. Dijo que yo era el hombre más generoso que conocía, que no se merecía todo lo que estaba haciendo por ella y su familia. Le dije que no era generosidad, era amor, que la amaba a ella y por amarla, amaba también a esa familia rara. Camila también se quedó. Decidió darle otra oportunidad a Junior, otra oportunidad para que intentaran ser una familia de verdad. Dijo que si él volvía a hacer cualquier cosa mal, se iría y no volvería jamás. Junior estuvo de acuerdo, prometió que sería diferente. Los meses fueron pasando. Junior trabajó como una bestia. Se despertaba antes de que saliera el sol, se iba a la parcela y no volvía hasta que oscurecía. Vendía las verduras en el tianguis, hacía chambitas en el pueblo, de carpintero, de albañil, lo que saliera. Juntaba cada centavo, lo guardaba, lo apartaba para pagarme. Poco a poco fue devolviendo el dinero. 10,000 pesos aquí, 20,000 allá. Le llevó más de un año, pero lo pagó todo. Durante ese tiempo, Junior y Camila se arreglaron de verdad. Se casaron por el civil, sin fiesta, solo firmaron los papeles. Pero para ellos significó mucho. Era un compromiso, una promesa. Jimena creció feliz, corriendo por el patio, llamándonos abuelo y abuela. La niña se había convertido en la alegría de la casa. Amelia y yo también nos casamos. Nada grande, solo una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con un puñado de invitados. Pero fue especial. Después de todo lo que habíamos pasado, después de todas las dificultades, estábamos allí, juntos, oficialmente marido y mujer. La casa se fue llenando cada vez más. Junior y Camila tuvieron otro hijo, un niño al que llamaron Pedro. La panza de Camila fue creciendo y preparamos todo para la llegada del bebé. Cuando Pedro nació, la casa explotó de alegría. Jimena tuvo un hermanito y se lo tomó muy en serio, cuidándolo, protegiéndolo. Remodelamos la casa de nuevo, la ampliamos, hicimos otro cuarto. El dinero que había sobrado del tesoro se usó para eso, para construir un hogar mejor para todos. La parcela también creció. Con Junior trabajando duro, logramos sembrar más, vender más. El puesto del tianguis iba bien. A los clientes les gustaban las verduras frescas que llevábamos. Hubo una tarde, casi 2 años después de que todo había pasado, que me senté en el porche y miré todo aquello.
La casa arreglada, pintada, llena de vida. Jimena y Pedro jugando en el patio, riendo a carcajadas. Junior y Camila trabajando juntos en la hortaliza, platicando, sonriendo. Amelia en la cocina, preparando la cena, tarareando una canción. Pensé en el día que compré ese jacal que se caía a pedazos. Pensé en el día que encontré el dinero escondido bajo el piso, ese tesoro que creí que cambiaría mi vida, y la había cambiado, pero no de la manera que imaginaba. No fue el dinero lo que trajo la felicidad, fue la gente, fue esa familia que nunca imaginé que tendría. El dinero se acabó, lo gasté en la remodelación, en la deuda de Junior, en las cosas que necesitábamos. Sobró poco, pero no me importaba. Había descubierto que el verdadero tesoro no estaba guardado en un costal viejo bajo las tablas del piso. Estaba allí, justo frente a mí, todos los días, en la risa de Jimena, en el llanto de Pedro, en la sonrisa de Amelia, en el esfuerzo de Junior. Tenía 73 años ahora, trabajaba menos, me cansaba más rápido, pero estaba feliz. Tenía una familia, un hogar, gente que se preocupaba por mí, gente por la que yo también me preocupaba. Veces, por la noche, acostado en la cama, pensaba en la mujer que me había echado de la casa, que me había cambiado por un muchacho joven, y se lo agradecía, porque si eso no hubiera pasado, nunca habría comprado el jacal, nunca habría encontrado el dinero, nunca habría conocido a Amelia, nunca tendría esta vida. La vida te enseña de modos extraños. Crees que lo has perdido todo, que se acabó, que ya no hay remedio. Y de repente, cuando menos te lo esperas, aparece una segunda oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo, para construir algo nuevo. Yo tuve esa oportunidad y la agarré con las dos manos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada cosa que pasó fue necesaria. La traición, el abandono, la soledad, todo nos trajo hasta aquí, hasta este momento, y no cambiaría nada, porque al final lo que importa no es el dinero que tenemos, la casa en la que vivimos, las cosas que compramos. Lo que importa es la gente que se queda a nuestro lado, la gente que amamos y que nos ama de vuelta. El sol se estaba ocultando detrás del cerro. La luz anaranjada iluminaba el patio, los árboles, la casa. Amelia vino al porche, se sentó a mi lado, me tomó de la mano. Nos quedamos allí, en silencio, solo mirando. Jimena vino corriendo, se subió a mi regazo y me dio un beso en la mejilla. Pedro gateó hasta nosotros, se trepó a la pierna de Amelia. Junior y Camila también vinieron. Se sentaron en los escalones del porche, y allí, en ese momento simple, con todos juntos, me di cuenta de que había encontrado el verdadero tesoro. No estaba hecho de oro, ni de joyas, ni de billetes viejos. Estaba hecho de amor, de perdón, de segundas oportunidades. Estaba hecho de familia, y no había valor en el mundo que pudiera pagar por eso. La vida me había dado una segunda oportunidad, y yo la había aprovechado. Había construido algo bonito, algo verdadero. Me había equivocado, había acertado, había sufrido, había llorado, pero al final había valido la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada miedo, todo había valido la pena para llegar hasta allí. El sol desapareció por completo. Llegó la noche, trayendo las estrellas. Continuamos allí, en el porche, platicando, riendo, viviendo. Y yo sabía que, mientras tuviera a esas personas a mi lado, mientras tuviera ese amor para cobijarme, iba a estar bien, iba a ser feliz. Porque había aprendido que el verdadero tesoro no se encuentra, se construye, día a día, con paciencia, con amor, con dedicación. Y yo había construido el mío, y nadie podía quitármelo.